Porque si no hubiera sido por su misericordia, hoy no estuviera aquí. Because if it wouldn't be for His mercy, I wouldn't be here. Y sobran los motivos para decir gracias. And there's a lot of reasons A pesar that de I can say de thank mi you for. dolor en mi brazo izquierdo, Even though I have a pain on my left hand, allí parada no dejaba de levantar mis manos y decir there gracias, standing, I Jesús. couldn't stop raising it and saying thank you, Lord. Y hoy es un día de Santa Cena And today is the day of Holy Supper. y les voy a estar predicando bajo algunos minutos. And I'm going to be preaching you under a couple of minutes. Y quiero que se ponga sobre sus pies y And I tome want su you to Biblia please stand up and take your Bible with you y abra la Biblia en el libro de Mateo. and open the book of Matthew. Y se detenga en el capítulo 21, verso 22. And stop on chapter 21, verse 22. ¿Me confirman con un amén? Can you please confirm with an amen? Mateo 21, 22. Matthew 21, 22. Gloria a Jesús. Lord of Jesus. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God, we read it on the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. And all things whatsoever you shall ask for prayers, believe ye shall receive. Vamos a leerlo todo juntos. Let's read it all together. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. And all things whatsoever you shall ask for it, prayer, believe you shall receive it. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este día. Thank you, Lord, for this day. Gracias por tu amor, Thank you for your love, por tu misericordia. for your mercy. Gracias porque estoy parada aquí porque ha sido tu voluntad. Thank you because I'm standing here and it's your will. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de And mí. I ask the Holy Spirit to speak through me, Que tú te muevas con poder. that you move with power, Que tú hables a cada corazón como hablaste a mi vida mientras preparaba este sermón. that you speak to every heart like you were speaking to me meanwhile I was preparing this topic. Cancelo y echo fuera en el nombre de Jesús I cancel and I rebuke in the name of Jesus toda oposición del maligno, every opposition of the evil, todo entretenimiento, every entertainment, todo lo que impida que tu palabra llegue a cada vida sea reprendido en el nombre de Jesús. anything that wanna comes against your life, it's rebuked in the name of Jesus. Y gracias, Jesús, porque yo sé que tú vas a hablar a tu iglesia hoy. And thank you, Lord, because I know you're going to speak to your church. Gracias porque tu presencia se ha sentido de una manera especial en este día. Thank you, Lord, because I know your presence has felt in a beautiful way this moment. Gracias porque tú estás con cada uno Thank you because you're with each one of us. de nosotros en el nombre de Of Jesús. us, Amén. in the name of Jesus, amen. Se puede sentar. You may take a seat, please. Y en esta mañana casi tarde te voy a estar predicando bajo el título La constancia es la clave. And I'm going to be speaking to you that the constant, it's Quiero que le digas al hermano que tienes a tu lado, la constancia es la clave. I want you to tell the person next to you, the constant is the clue. for the Mírate al life. otro y dile, la Turn constancia es la around to clave. the other side and say, the constant is the clue for life. Y yo quiero decírselo a usted otra vez. And I La wanna say- constancia es la clave. And I want to tell you once again, the constant is the clue. Y si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo que usted no pudiera dejar de hacer siempre? And if I should ask you something, there's something that you have that you couldn't stop doing it, ¿Qué usted me respondería? what will you answer? Voy a volverle a hacerle la pregunta. I'm gonna ¿Qué ask es you again. algo que usted nunca debería dejar de hacer? What is something that you should have been stopped of doing? ¿Qué es? Orar. It's pray. Ahí es donde es la constancia Is y la where clave, The en la constant oración. and the clue
in the prayer. Y cuenta una vez un niño And there was about a little child que le preguntó a su papá, that asked his father, ¿de qué tamaño es Dios? what is the size of God? Y este padre al mirar al cielo vio un avión And when this father saw heaven, he saw a flight. y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño tú ves ese avión? And he asked his child, what size do you see that flight? Y el niño le contestó, muy pequeño, papá. And the child tell him, it's really small. Ni siquiera lo puedo ver. I can barely see it. Y este padre cogió al niño y lo llevó a un aeropuerto. And this father took his child and took him to the airport. Y le volvió a hacer la misma pregunta, ¿de qué tamaño tú ves el avión? And he asked him once again, what size do you see the airplane? Y el niño al estar frente al avión le dice muy asombrado, And the child, really amazed, answered him back, papá, es enorme. Father, it's really enormous. El padre le dijo, And the father answered him back, del mismo modo es Dios para ti. the same way is God for you. Su tamaño va a depender His size is gonna depend de la distancia que tú tengas a Dios. from the distance that you have from God. Cuando más cerca está Dios de ti, More closer God is from you. mayor Él será en tu vida. Major is gonna be in your life. Cuando más cerca está Dios de ti, More closer is God from you. Él será en tu vida. He's gonna be in your life. Muchas personas Many people, no oran porque no conocen they don't pray because they don't know el propósito por el cual Dios creó la oración. the purpose why God created the prayer. Porque cuando no se conoce el propósito de algo, Because when you don't know the purpose of something, no se le da un uso correcto. you don't give the use that you gotta give it. No se tiene una visión de lo que es. You don't give the right vision to it. Mire, usted sabía que cuando usted ora, el mundo espiritual cambia. You know that when you pray, the spiritual world change. Cuando una iglesia ora, suceden acontecimientos. You know that when a church prays, things happen. Porque el poder de Dios es sobrenatural. Because the power of God is supernatural. Y Cristo reina es una iglesia que ora. And Christ's reign is a church that prays. Cristo reina es una iglesia que ora. Christ's reign is a church that prays. Cuando hay personas When there's people, que oran, dicen que las cosas en mi casa no van a seguir igual. when there's people that pray, they keep pronouncing that their things are not going to be the same in their house. Y oran hasta que algo sucede. And they keep praying until something happens. Y oran hasta que algo pase. And they keep praying until something happens. No son oraciones aburridas, They're no not- son oraciones repetitivas. They're not boring or a repetition of prayers, Son oraciones fervientes. but they're constantly praying. He escuchado a muchas personas decir gracias por tus vibras. And there's a lot of people that they said, thank you for your vibes. Mire, déjese de boberías. Stop being fooled. Orar no son vibras. Orar es tocar el cielo para que el poder de Dios se Prayer mueva a is través not de la vibes, oración. it's to touch heaven until the power of God can be able to move. Por medio de la fe creemos Through the faith, we believe en la existencia de que Dios es real. in the existence that God is alive. Y creemos en las cosas invisibles. And we believe on the invisible things De la misma manera, the same way. a través de la oración, Through the prayer, nosotros afirmamos nuestras we creencias. affirm our belief Ya que si Dios no existiera, that if God wouldn't exist, no habría ninguna razón para orar. there would not be a reason to pray. Pero como todos los que estamos aquí sabemos y estamos seguros de que Dios es real y existe, But we all that are here, we know and we believe that God exists. oramos. We pray. Y así Él se revela a nuestras vidas. And that's the way He revealed to ourselves. Y recibimos las respuestas de nuestras peticiones. And we receive the answers of our petition.
Cuando vamos a la oración, When we go to prayer, no podemos simplemente entrarle a Dios con nuestra lista de peticiones. we cannot just enter to start praying with our list of petitions. Antes que usted la ponga, ya Dios las conoce. Before you start adding it or asking for it, already God knows it. Les voy a poner un ejemplo sencillo. I'm going to put you a simple example. Entramos por esa puerta, We enter to that door, vemos a un hermano we see a brother or sister, y le decimos, al final del culto quiero verte. and you said to them, at the end of the service, I want to see you. Usted le dice a su hermano y el hermano se queda frisado. And they like kind of freak out. Pero si usted le dice, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te ves hermosa. But if you tell them something opposite, like, good morning, how you doing? You look beautiful, you look good. Al final del servicio, ¿me podrás regalar 3 minutos que quiero hablar contigo? At the end of the service, can you give me 3 minutes, please? At the end of the service to speak to you? Así mismo tenemos que hacer con Dios. That's the same way we got to do with God. Primero tenemos que exaltar y reconocer quién es We Dios. got to exalt and acknowledge Him. Dios es santo, es digno, es God is omnipotente, holy, omnipresente, worthy, es tu omnipotent, sanador, es tu omnipresent. redentor, He's our healer, He's our Savior. es el Rey de He's reyes the y King Señor of de kings señores. and Lord of lords. Y después que usted exalte a Dios y le And dé then- toda la gloria, And then after you exalt Him and give Him all the glory, entonces puede entrar con su lista de you can peticiones enter with the list of petitions que ya Dios las conoce. that God already knows it. Hoy en día, Nowadays, muchos cristianos siguen creyendo many Christians keep believing que Dios está lejos de su alcance, that God is far away from the reach, pero la relación del hombre con el Padre cambió. but the relation between the father and the child already changed. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, After death and resurrection of Christ, de haber recibido el don del Espíritu Santo. of receiving the gift of the Holy Spirit, Y la buena noticia es and the good news is que Dios ahora vive en nosotros that God lives in us, y por medio de su Santo and Espíritu, through the Holy Spirit, entonces tenemos una entrada libre. we have a free entrance. Tenemos un libre We acceso have a free access a su to His presencia para orar. presence to pray, Porque el velo fue rasgado, because the iglesia, veil was already ripped out. para que tú y yo So you and I, we can entremos enter a su to His presencia. presence. Los cristianos The Christians, siempre tenemos una línea telefónica abierta. we always have an open line. ¿Usted lo sabía? Do you know that? Que los cristianos siempre tenemos That- una línea That telefónica the abierta. Christians always have an open phone line Una línea que nunca es interrumpida. that is never interrupted. Que está 24 That is 24/7 there. No es como cuando vamos a casa de algún vecino, familiar, hermano de la iglesia. It's not like when we go to a brother or a relative house, Y cuando vamos a coger nuestro teléfono, and when we're gonna grab our phone, nos damos cuenta que no hay cobertura. we notice that there's no covering. ¿Y qué le decimos al dueño de la casa? And what do we tell to the owner of the house? ¿Qué le decimos? Dígame. What do we tell him? ¿Qué le decimos? ¿Me puedes regalar tu wifi? O mira, toma mi Can you- teléfono y pon can tu I have clave. your Wi-Fi password, please? Y ya está listo. Y And lo it's podemos ready. usar. And we can use it now. Iglesia, con Dios no hay contraseña. With God, there's no password. Con Dios no hay wifi. With God, there's no Wi-Fi. Con Dios no hay interrupciones. With God, there's no Con interruption. Dios no se cae la señal. With God, you won't lose your signal. Con Dios no hay problema With para God, there's conectarse, no problem iglesia. to get connected. Su acceso His siempre access está disponible. always Su available. acceso siempre His está access disponible. Always available. El salmista decía en el Salmo The 22:8, psalmist says in Psalms 8, derramar delante de él vuestro corazón. let fall your heart in front of him. Muchos creen que Dios actúa en emergencia solamente, Many people just believe that God just acts in emergencies. pero Dios no puede ser manipulado por el hombre. But God cannot be manipulated by the man. Escuche esto que le voy a decir ahora. Listen this, what I'm going to tell you. Él sabe que si solo da, He knows that
he only gives, y la persona solo recibe inmediatamente, and the person immediately start receiving, jamás existirá una relación íntima There will entre Dios never y el hombre. a big intimacy relation between ¿Usted the me man and escuchó God. bien? Do you heard me well? Él sabe que si le knows da That if you give him a la persona to the person y solo recibe and only inmediatamente, receive immediately, jamás will existirá never una relación entre exist Dios y a el hombre. relation between the man and God. Pablo en Tesalonicenses Paul 5:17 In escribió: Thessalonians 5:17 says, orar sin cesar. pray without stopping. ¿Qué es orar sin cesar? What means pray without stopping? Es orar sin descanso, Without resting. es orar sin Pray desmayar, without feeling dizzy. es ponerlo todo a los pies del Is to maestro. put everything on the feet of the master. Que Él se encargue de nuestras vidas That por he take completo. care of our life completely. Es orar en todo Is tiempo. to pray at all times. Cuando todo está bien, When iglesia, qué everything bueno is es alabar a okay, Dios y it's orar so a good Dios. to worship and pray to the Lord. Cuando todo está mal, When también hay everything que is orar, bad, iglesia, also we gotta pray. para poder ver we can la see gloria de Dios en The nuestras glory of vidas. God in our life. Y aunque no veas nada, And even though you don't see anything, como yo he pasado por procesos que oro y no veo nada, where I have gone through processes where I pray and pray and pray and I don't see anything, sigo orando. I keep praying. Porque yo sé Because I know que mi oración no ha sido en vano. my Y no prayer será has en not vana. been in vain. And Amén. it won't be in vain. Amen. Sé que es más fácil que yo te predique de la oración que orar. It's easier for me to preach to you about praying than the fact of praying. Sé que es más sencillo coger un lápiz y un papel y escribir de la oración que orar. It's easier to write it down what means about praying than to pray. Sé que es más fácil que yo te hable de la oración. It's easier to talk about praying. Esto que acabo de decir es una verdad absoluta. What I have just Amén. said is an absolute truth. Amen. Mire, es una pista del enemigo It's a clue from the enemy porque él odia la oración because he hates praying con una intensidad with increíble. a big intense that you don't have idea. Yo no sé a cuánto les ha pasado I don't know how many of you had happened que cuando usted va a orar, when you're about to pray, suena su celular. your phone start ringing. Se acordó que tiene que hacer algo, Oh, you remember you had to do something. que tiene que hacer alguna diligencia. That you had to go and do some errands. Cuando va a la oración le entra hambre. When you start praying, you start feeling that you start hungry, Va a la nevera, and you go to the fridge, la abre y hasta come. and you open the fridge and you start eating something, Le entró sueño, and you start feeling sleepy. se acuesta You lay down y se duerme. and you fall asleep, Y allí comienza una lucha and there start a battle. entre lo que tengo que hacer, What should I do? pero But ahorita lo hago. I'll do it in a little bit. Déjame atender esta llamada. Let me take care of this call. Cuando termine oro. When I finish, I'll pray. Pero, But y pero, but y nunca lo hice. and never you do it. Cuando usted vaya decidido a orar, When you go decided to go and pray, que sea a orar. is to go and pray. Cuando usted vaya decidido a orar, When you go decided to go and pray, que sea a orar. to go and pray. La oración ha sido siempre Prayer has always been la gloria de la iglesia. the glory of the church. Se podrán cerrar templos, They might close temples encarcelar cristianos, and put in change, perseguir al pueblo de persecute Dios, people from God, persuadir a los creyentes para que dejen de creer en Dios, pursue people to stop believing on God, pero nunca se podrá But- impedir que la iglesia ore. but you will never stop the church to make it pray. Pero nunca se podrá impedir que la iglesia But you will ore. never stop the church to keep praying. No sé si usted recuerda que mientras mantenían a Pedro en la cárcel, I don't know if you remember, meanwhile, they were having Peter on jail. ¿qué hacía la iglesia What por was the Pedro? church doing for Peter? Oraba They were- fervientemente they a were Dios por él. Praying strongly to God for him.
Lo dice así verbalmente Hechos 12:5, si puede llegarse says hasta Hechos. Acts 8:15. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios But por the- él. But the church was making praying without stopping to God for him. Cuando Herodes iba a sacar a Pedro, When Herodes was going to take out Peter, la historia relata que estaba durmiendo the story tells about that he was sleeping entre dos soldados. between two soldiers. Los tenían sujetos con dos cadenas They were having grabbed with two chains, y habían guardias custodiando la puerta de la and there cárcel. were guards taking care of the door. ¿Y qué pasó? Se presentó un ángel And an angel ese lugar. present in that place, y una luz que alumbró toda la cárcel. and a light that shined the whole room. Y el ángel tocó a Pedro por su costado, And the angel touched Peter by the shoulder, diciendo, Telling- levántate, telling him, "Wake up, levántate pronto. wake up soon." Y las cadenas se cayeron de sus manos. And the chains start falling out of his arms. El ángel le dijo, cíñete y átate tus sandalias. And the angel told him, "Tie up your shoes." Pedro lo hizo. And Peter did it. Y el ángel le vuelve a decir, And the angel told him again, envuélvete en tu manto y sígueme. "Wrap yourself on your mantle and follow me." ¿Y qué pasó? El ángel lo guió y salió de la And cárcel. the angel got him and got him out of jail. ¿Qué pasó? Dios que respondió el clamor de And la iglesia. God answered the crying out of the church. Nos lleva siempre por la vía que está abierta It always takes us by the way al that's always trono de open su to the gracia. throne of His grace. Acerquémonos pues Let's get close then. confiadamente al trono de la gracia Trust on the throne of the grace para alcanzar misericordia y hallar to gracia reach mercy and reach grace para el oportuno socorro. for the early help. Nosotros como hijos de Dios We as child of God, podemos exponerle a Dios nuestras preocupaciones, we can express our worries, aspiraciones, deseos, metas aspirations, goals, and what we want a nuestro Padre Celestial. to our Heavenly Father. ¿Quién mejor que Él para que nos guíe, Who the best Him to guide us, nos asesore to counsel us, y nos muestre su voluntad que es buena, que es agradable y que es and to show us perfecta? the will that is perfect, good, and perfect. Mas tú cuando ores, But you, when you pray, entra en tu aposento enter to your shelter y cerrada la puerta, ora a tu Padre and close your closed door. Pray to your Father que está en secreto. that is in secret, Y tu Padre que ve en secreto and your Father that sees you in secret, te recompensará en He will público. reward you in public. Jesús no prohíbe la oración en público. God never forbids the prayer in public. Él está enseñando que la esencia de la oración radica en la comunicación de Dios con el hombre. He's teaching you that the essence of the prayer radicates from the man with God. Y una vez leí una historia que dice que un hombre, And one time I read a story that says about a man en su lecho de muerte, when he was about to pass away. dijo, no voy a encontrarme con un Dios extraño. He said, "I'm not going to find myself with a stranger God, Desconocido con quien nunca he hablado. unknown which I have never spoken. Voy a la casa de mi Padre, I'm going to the house of my Father, que aprendí a conocerlo en lo secreto, that I learned him to meet him on the secret por medio de la oración. through the prayer." Usted y yo en esta tarde podemos decir eso. You and I, can we say that? Gloria a Jesús. Lord of Jesus. Cuando el apóstol Pablo When Apostle Paul describe la armadura del cristiano en la carta a la iglesia de Filipos, when he described the armor of God in the book of Philippians to the church, le menciona la oración como algo importante, it mentions the prayer like something important, como algo que debe vivir y respirar, something like you gotta live day by day and breathe it at the same time. que es
que tenemos que mantener esa comunicación con el capitán todo that el we gotta tiempo. maintain that communication with the captain every day. El poder de la oración The power of the prayer no proviene del símbolo de velas, doesn't come of the symbolize of candles, ni de rosarios. neither of roses. El poder de la oración no está en un título eclesiástico. It's not an ecclesiastic title. El poder de la oración The power of the prayer viene del omnipotente Comes from que the escucha y omnipotent responde a that tu listen clamor. and respond your crying out. Él puede respondernos He can respond to us. y lo hará. Estoy And he will totalmente do it. segura. And I'm pretty sure of that. Pero lo hace en su But he tiempo. does it in his time. No en el tiempo tuyo Not y on mío. your time or my time. Lo hace en el He does tiempo it de Dios. in the time of God. Mire, iglesia, la oración Look, church, the prayer debería ser nuestra primera reacción should be our first reaction en vez de ser nuestro último recurso. instead of being our last help. La oración debe ser nuestra primera reacción Our en prayer- vez de ser nuestro último recurso. And our prayer gotta be the first priority and our last resource. La oración tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Prayer gotta be our first thing in our lives. No hay otro recurso más eficiente que el There's de no Dios. more efficient resource than that one. Ni medicinas, Neither medicine, ni doctores, neither doctors, ni abogados, neither ni lawyers, instituciones. neither institutions. Nunca Él es tan grande He had never been so great. como cuando tú te arrodillas delante de su presencia Like when you bow on your knees in front of His presence y derramas tu ser delante. and de let Dios. fall your soul on Him. No tienes que ir con palabras bonitas, You don't gotta go with beautiful words, ni con palabras científicas. neither with scientific words. ¿Sabes lo que Él está viendo? You know what He's seeing? Tu corazón. Your heart. Y la oración trae crecimiento a la iglesia And the heart brings growing on the church en el orden espiritual, in the personal, spiritual perdón, world, and I mean in the en el orden personal personal. life. Se obtienen dones, You obtain gifts, ministerios ministries y talento que Dios entrega a la and iglesia a talents that the través de la church- oración. that the Lord gives to the church through the prayer. En el orden congregacional, In the congregational position, el nivel espiritual de la iglesia es elevado. in the spiritual world is elevated. El tiempo de la alabanza se eleva y nosotros como iglesia recibimos el Espíritu The Santo de time of the Dios. worship raise and we receive it as a church. El amor fraternal entre los hermanos aumenta. The fraternal love between brothers and sisters grow up. Nos preocupamos más el uno por los We otros. worry more for one each another. Y la visión por las almas And the visions for the soul, también es algo que la oración It's tiene como also- crecimiento. that it has us a growing. Porque los planes misioneros se instivan. Because the missionary plans there are being incentivized. Dios pone en nosotros God puts in us el espíritu compasivo por las the almas. compassion spirit for the soul. Y predicamos la palabra de And we Dios preach the word of God en todo tiempo, At all fuera de time. tiempo. inside and outside of time. La oración es un deber del cristiano. The prayer gotta be a right for the Christian. La oración nos fortalece en la debilidad. The prayer strengthens us up in the weakness. La oración es la manera de pedirle a Dios lo que usted quiera. The prayer is a way to ask the Lord what you need. Y la oración nos hace conocer a Dios. And God knows, the prayer makes us know God. No se puede ser cristiano si usted no ora. You cannot become a Christian if you don't pray. La oración cambia las cosas. Prayer changes things. La oración hace milagros. Prayer make miracles. La oración hace que las puertas cerradas se abran. Prayer make the doors that are locked Mira, might be iglesia, open. yo quiero que tú entiendas que Dios no va a responder ni a tus lamentaciones, ni a tus quejas. Dios va a responder a tu oración. Church, I want you to understand that God won't answer neither your blamings or complainings. Will answer to your prayers. Y la oración también hace que usted esté alerta. And prayer make you to become alert. Mientras que usted está en oración, el Espíritu Santo les revela
Meanwhile, you're in constantly prayer, the Holy Spirit shows you lo que está ocurriendo o lo que puede acontecer. what is happening or might be able to happen. Y es por eso que cuando estamos en oración, And that's why when we are in prayer, estamos preparados para cualquier batalla que We llegue are a nuestras prepare vidas. for every battle that can come to our life. No nos va a coger de sorprendido. We won't be surprised to it. Porque si llega, Because if it arrives, estamos activos en la we are oración. active in the prayer. Y sabemos And we know, cómo vamos a actuar ante we know esa how we're going to situación. act to that situation. Recuerde bien que el éxito del enemigo Remember that the success of the enemy, está ligado a una iglesia que no ora, it's together to a church that doesn't pray, a una familia que no ore, to a family that doesn't pray, a un matrimonio que no to ore. a marriage that doesn't pray. ¿Usted recuerda la historia de las 10 vírgenes en la Biblia? Do you remember the story of the 10 virgins of the ¿Qué Bible? pasó con 5 vírgenes? What de happened ellas? with 5 of them? Estaban insensatas. They were unknown of what was happening. Tenían las mismas velas que las otras sensatas. They had the same kind of candles like the otherwise 5 virgins had. Pero por no estar preparadas, But because they were not prepared, se volvieron they insensibles. became unsensitive. ¿Recuerdan la predicación del domingo pasado, el pastor? Sensibles e insensibles. Do you remember the preacher of Pastor last Sunday, unsensitive and sensitive? Así estaban esas 5 The same vírgenes, way those 5 insensibles. virgins were unsensitive. Porque si hubieran estado sensibles, hubieran llenado sus lámparas como Because las 5 if they would be sensatas. sensitive, they would be able to fill up their lamps with oil like the other 5. Pero no lo hicieron porque no estaban preparados. But they didn't do it because they were not prepared. Mateo 24, quiero que te llegues rapidito. Matthew 24, I want you to reach it faster, please. 24:42 dice: Matthew 24:42 says, Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. guard well, because you don't know at what time our Lord is going to come. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a la hora, But no, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. But now these that the man of the house had known in what watch the thief will come, he will have watched and will have suffered his house to be broken up. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie pensáis. Therefore be also ready, for in such an hour as then, not for the Son of the Man. Y el último punto que te quiero compartir es que la oración es el lugar donde se desata poder. And the last point that I want to touch about is that the prayer is where the power of the prayer is released. No hay límites There's no limits al poder que se tiene to the power that it has o que se obtiene a través de la or you oración. obtain through the prayer. La oración puede invalidar cualquier cosa que el hombre haya dicho de ti. The prayer can invalidate anything that the man can say against you. Amen. Aquellos que tienen una vida de oración, Those that have a living prayer, aquellos que ayunan, those that fast, que tienen la capacidad del poder that have the capacity of the praying. en medio del problema y la dificultad, In mantenemos between. la paz. Between the problem and the difficulties we have peace. Hay territorios, escucha bien, There's territories, listen this well, que el diablo ha robado that the devil has filled. y la única manera And the only way de recuperarlo es of orando. recovering it's praying. La única manera de The only recuperarlo es To orando. grab it back, it's praying. Cuando se ora, algo tiene que pasar, iglesia. When you pray, something gotta happen, church. Algo tiene que ocurrir. Something gotta happen. No importa si tú lo haces desde tu casa, Doesn't desde la matter iglesia, if you do it from home or church, desde tu trabajo, from where you caminando. work, working, walking.
Lo importante es que tú The important ores. thing is that you pray. Lo importante es The que lo important hagamos. thing is that we do it. La oración cambia el clima donde tú te mueves. The prayer changes the climate wherever you are. La oración transforma las tinieblas a la luz. Prayer transforms the darkness to light. La oración hará que las cosas se muevan a tu favor. Prayer can change things to your favor. La oración anticipada derrama el Espíritu de Dios sobre tu vida. The prayer anticipates the falling of the Holy Spirit in you. Pero ¿cómo quieres un cambio en tu vida But si how no do you oramos? want a change in your life if you don't pray? ¿Cómo quieres un cambio en tu matrimonio si no oras? How do you want a change in your marriage if you don't change? ¿Cómo quieres un cambio en la vida de tus hijos si no oras? How do you want a change in your child if you don't pray? ¿Por magia? By magic? No, eso no funciona así. That doesn't work like that. Hay que orar. We iglesia. gotta pray. Solo la presencia de Dios garantiza un cambio permanente en Only the nuestras vidas. presence of God, the prayer, guarantee you the presence of God. En otras palabras, In other words, no hay excusa. there's no excuse. La constancia The es la constancy clave. is the clue. La The constancia es constant la is the clave. clue. Y concluyo diciendo, And I finish telling you this. ¿sabes cuál es la esencia You know de la which is oración? the essence of the prayer? Preocúpate Worry menos less y ora más. and pray more. Amen. Preocúpate menos Worry less y ora más. And pray more. Recuerda, la Remember, constancia es The la clave. constant is the clue. Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church.